ella es Mariana García. Y el arquitecto Álvaro Castro Borbón, que es licenciado en arquitectura por la Universidad Veritas, egresado de la maestría de diseño urbano de la Universidad de Costa Rica y máster en administración de proyectos de la Universidad de la Cooperación Internacional, UCI. Graduado del curso de Lean Construction Management y Design Thinking por parte del INCAE, del curso Lean Construction Management por parte del CITEC y el Lean Institute de España, del curso de Design Thinking utilizando la metodología Lego Serious Play y es acreditado LED AP, BC+C, BD+C y consultor y auditor Edge Expert. Es profesor universitario por 8 años de la Universidad Veritas e instructor del curso de inspección de obras desde hace 5 años por parte de EDUCO, Educación Continua en el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Gerente de inspección y socio de la firma OPB Arquitectos, experiencia nacional e internacional en gestión de proyectos y construcción de obra, 17 años de experiencia profesional con más de 1 millón de metros cuadrados construidos e inspeccionados. Entre los proyectos más relevantes destacan Oxígeno, Human Playground, Cárceles para el Ministerio de Justicia, Oficentro El Tobogán, Condominio Vita Bellavista y Condominio URBN Escalante. De verdad, agradecerles mucho el estar acá con nosotros y poder tener acceso a esa experiencia que ustedes manejan en su labor profesional y que puede servirle de mucho a los profesionales que nos están acompañando hoy día para poder desarrollarse de la mejor manera ante la situación en la que nos encontramos de pandemia y bueno, que se inspeccionen de la mejor forma las obras. Este es un espacio que se realiza gracias a la Comisión País y a la Comisión de EDUCO del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, un espacio para que podamos tener mucho más cercanía con el gremio y que puedan en vivo dar también sus opiniones y poder ayudarnos todos a seguir adelante. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si bien es cierto, el tema principal es la inspección de obras, no podemos dejar de lado la pandemia. En su experiencia, ¿cómo ha sido la reacción o la adaptación de las oficinas de arquitectura? Si pueden hablarme del caso particular de lo que ustedes viven, empezando con Mariana. Sí, buenas tardes a todos. Como bueno, ya lo sabemos, para todos ha sido unos tiempos en el que todo ha cambiado. No sin más decir que la inspección también ha sido una parte que se ha tenido que reinventar. Nos hemos tenido que reinventar en muchas formas, pero esto no es algo que nos tenga que frenar a la hora de inspeccionar. El Ministerio de Salud ha sido muy claro con los parámetros que tenemos que seguir y sus indicaciones, y así podemos continuar con nuestra labor. En este momento, nuestra reforma más grande ha sido a la hora de incorporar ciertas indicaciones en la obra, especialmente con lo que son trabajadores, obreros. Nuestra forma de vestir ha cambiado un poco, pero es parte, digamos, de una estructuración que todos hemos tenido. En general, siempre ha sido el casco, el chaleco, los zapatos. Ahora incorporamos cosas más y es momento de ser un poco más estructurados en esta forma para poder continuar nuestra labor como inspectores. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿tu experiencia? Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Un par de correcciones, nada más, don Rodrigo, porque si no, no me heredan y no me dan nada. Es Bolaños, Álvaro Castro Bolaños, porque si no, como digo yo tengo mamá. La otra es, me voy a devolver un poquito con la pregunta de la adaptación. Igual como estudio de caso la oficina de nosotros de OPB Arquitectos. Si bien es cierto, pues ya tenemos el toro en el redondel y ahí estamos todos metidos como toreros improvisados. Si es importante, tal vez si sirve de aprendizaje para otras empresas o otras oficinas de nuestro gremio. Recuerdo que la primera junta directiva de enero, nuestro presidente puso sobre la mesa qué estaba pasando con el COVID en China y en Europa. Y ojo que qué iba a pasar en Costa Rica. Entonces, tal vez
evidentemente, para algunos fue una reacción. Yo puedo tal vez decir con conocimiento de causa que para la oficina nuestra, para OPB Arquitectos, se anticiparon muchas cosas y por dicha, porque la forma de trabajar de nosotros, si no lo hubiéramos previsto, si nos hubiera complicado. Entonces, esa anticipación en las primeras juntas directivas fue uno de los primeros cambios que se hicieron y se adoptó empezar a tener sesiones prácticamente semanales y no mensuales, para ir llevándole el pulso y el ritmo a toda la pandemia y cómo nos iba afectando en Costa Rica. Y también, para que ustedes se den cuenta de algo que sucedió, el protocolo de la oficina salió en marzo y prácticamente igualamos con un día de anticipación nosotros al protocolo de la Cámara y luego se sumaron los protocolos del colegio, los 3 que emitió, y luego el protocolo del Ministerio de Salud en relación a las construcciones. Habernos adelantado en ese sentido y asesorándonos evidentemente con médicos y especialistas del área, ya nos facilitó ir haciendo esa transición hacia las empresas constructoras con las que estábamos teniendo contacto para decirles, este es nuestro procedimiento, es nuestro protocolo y tenemos que cuidarnos. Entonces, eso también forzó mucho a que empresas constructoras empezaran, de nuevo repito, a implementar medidas de la mano con toda la parte de seguridad ocupacional que ellos tienen, pero sin que haya llegado todavía protocolos ya obligatorios como existen ahora. Con lo que estás diciendo, ¿cómo vieron a las empresas con las que han estado trabajando precisamente en esa responsabilidad al respecto de cumplir con ese tipo de protocolos en bien, por supuesto, y favor de los trabajadores y después todo el gremio en general, ¿verdad? ¿Cómo vieron ustedes el trabajo de ellos para poder llevar a cabo esa línea que felicitarles primero a ustedes en OPB por haber tomado esa batuta y poder tener esos protocolos internos mucho antes de que se pudieran hacer los demás? ¿Cómo han visto eso? Álvaro. Sí, bueno, vamos a ver, como en todo, yo considero que existen, y ahora podemos hablar más adelante, de las escalas para todo en la vida. Y esas mismas escalas, ahorita actualmente nosotros, si bien es cierto, no es el fuerte, no hacemos casas, ahorita estamos haciendo una casa, y entonces sirve para hacer esa comparación que voy a decir ahorita de las escalas. Ese protocolo, en primera instancia, se lo pasamos a un proyecto que estábamos haciendo con EPCO, con Eliseo Vargas Constructora, que es un proyecto que se llama San Pedro Business Center, y ellos, evidentemente, como una gran empresa, lo adoptaron y empezaron a ir de la mano con lo nuestro. Salió el protocolo de ellos y lo empezaron a implementar estrictamente. Y ahora me voy del lado opuesto a la casa, que eso sucede mucho en las escalas donde se menosprecia el riesgo. Y como digo yo en el curso que yo doy en el CEFIA de inspección, es el síndrome de la playa, el síndrome de relajarse, que cuando yo voy a hacer una construcción en la playa, ahí no uso casco, uso gorra, ando en chancletas, ¿verdad? Porque como que ahí no me va a pasar nada. Ese mismo menosprecio del riesgo, pues inclusive somos hasta corresponsables, y más adelante podemos hablar del estudio de caso, en esa construcción puntualmente y otras que estamos con EDICA o con PROICON, se llevaron de la mano bien los protocolos y fuimos como trabajando juntos en ir subiendo un poco la vara. En el otro, yo no digo que no se hayan seguido al pie de la letra, pero nosotros mismos, al ser una construcción más pequeña como una casa, creímos que era menos el riesgo, menos la posibilidad de contagio. Y más bien después ahora les podemos comentar que realmente fue, a pesar de que hay
menos gente y menos trabajadores, fue de los primeros proyectos que nos afectaron a nosotros, pero así como se afectó, tuvo una respuesta impresionante para reactivarla y seguir en marcha, que eso es algo importante que podemos conversar ahora de cómo facilitar esa reactivación y seguir dándole. Sí, tenemos 560 casos el día de hoy confirmados nuevos de COVID-19 en el país, una cantidad muy fuerte, seguimos creciendo. Mariana, ¿has tenido alguna experiencia de, vamos a ver, alguna construcción en la que hayas participado en estos meses que hayas tenido digámoslo así, la mala experiencia de que alguien saliera infectado y tuvieran que regirse algunos protocolos específicos que nos puedas contar? Sí, claro, como lo dijo Álvaro, en este momento no existen proyectos pequeños ni grandes. Parte de, bueno, lo que quería reforzar del protocolo es que el protocolo se debe seguir en una construcción pequeña, una grande, la Casa del Perro hasta la torre de 20 pisos. Tuvimos un caso en una construcción pequeña, como dijo Álvaro, el tiempo de reacción fue muy efectivo. El mismo día que se nos notificó, fue el día que se activó todos los protocolos de reactivación para sanitizar, para tanto en obra como en oficina, ¿verdad? Ahí Álvaro les puede ampliar un poco más. Pero sí, ya tuvimos un caso, el procedimiento a seguir fue la información, que yo creo que es parte súper importante en este momento. Un caso COVID en este momento es súper importante comunicarlo a todos los que estuvimos en contacto. Yo fui un tercer contacto, en realidad mi afectación era muy baja, sin embargo, a toda la construcción se paró ese mismo día que se notificó. En ese momento no estaba tan especificados los protocolos a seguir, pero la constructora reaccionó bastante rápido, se retiró a todo el personal, se le hicieron pruebas al personal que estaba trabajando y se solicitó pruebas a los que estuvimos, digamos, en obra. Se notificó a proveedores que estuvimos, porque parte de todo esto es ver los nexos. Entonces, fue un tiempo bastante rápido de reacción, tanto que una vez que se les levantó la orden sanitaria, ya se reactivó la construcción 15 días después. También en la oficina fue un tiempo ¿cómo decirlo? De comunicación constante, tanto con nuestros jefes como con el personal que, digamos, estuvo en contacto conmigo. Y sí, fue bastante efectivo. Sin embargo, no se nos puede olvidar que no podemos dejar de cuidarnos día a día. Yo creo que parte de la efectividad de que no hubieron tantos afectados fue eso, que todos íbamos cumpliendo el protocolo bastante bien al pie de la letra. Álvaro, ¿querés ampliar? Sí, ahí tal vez para ampliar el comentario que está diciendo Mariana, varios puntos. El primero, como estaba mencionando, pues esa construcción que ahí lo está llevando, yo como todo lo digo, y es para seguir el aprendizaje, no digo que lo hayan hecho mal, sino es por aprendizaje, más bien la reacción fue muy buena. Ahí la empresa constructora que está llevando esa casa con nosotros en Escazú se llama Constructora Guzmán. Y voy a dar el ejemplo, vamos a ver, tal vez no negativo, pero con oportunidad de mejora, y el muy positivo. Y eso ha servido que uno vaya transmitiéndole a otros contratistas a nivel de inspección, ¿verdad? Que es lo que nos compete ahorita, cómo ir siendo buenos fiscalizadores o controlar todo esto en relación al COVID. Entonces voy a dar un ejemplo ahí. Realmente los controles no eran tan estrictos. Sí había señalización, sí había todo el cumplimiento que indicaba ya pues los entes reguladores, pero los accesos no eran tan estrictos. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, no había una toma de temperatura
porque en su momento no era obligatoria, como ahora, ¿verdad? Que ya salió los procedimientos, y no había un listado. Entonces, ese listado, que ahora prácticamente a mí me daba, voy a contarlo como anécdota, porque eso sigue ayudando a todas las inspecciones a las construcciones. En un proyecto recuerdo que tomaban la temperatura, pero solo apuntaban al que salía arriba de 37.7. Está bien, pero realmente se perdieron días valiosos en términos de construcción y reactivación haciendo ese listado de los nexos de las personas que fueron. Entonces, ¿qué es un aprendizaje? Pues sin importar la temperatura que usted tenga o no, hay que hacer un levantamiento de esa lista diaria de las personas que ingresan para que facilite después el rastreo de los nexos. Y segundo, ahora sí, el otro lado de la moneda, la parte positiva, es que la reacción fue bastante rápida en el sentido. Número uno, tal vez Mariana no lo mencionó, pero es parte de las competencias de la inspección. Y eso es yo paso subrayando en el curso, que más que curso es un conversatorio, como digo yo, igual que para hacerse buenas prácticas y mañas. Ya la parte magistral de los profesores, para mí hace rato murió y más bien es intercambiar ideas. A Mariana se le olvidó comentar que realmente todo eso surgió de dos características que debe tener un buen inspector, que es ser observador y crítico. Ese día, Mariana pues observó que había menos gente, menos movimiento, y entonces le hizo una pregunta al ingeniero residente, y ahí empezó a salir el tema de que había una posibilidad de que había alguien infectado. Pues de esa posibilidad, antes de esperar que fuera una posibilidad, se actuó bastante rápido por parte de la constructora, se hizo el protocolo del Ministerio de Salud, y listo. De parte nuestra, aquí incluida Mariana, viene el otro aspecto, que es la parte de honestidad profesional, ¿verdad? Que eso podemos ahorita conversarlo un poquito más adelante. Mariana, en cuanto fue notificada, y que va de la mano con una medida que ya les comento por si les sirve a otras oficinas, Mariana apenas se enteró, pues estábamos como en tercera o cuarta línea de contacto de esos nexos. Entonces, realmente había muy poco riesgo a pesar de los cuidados con mascarilla y todo lo que había. Pero aún así, se siguieron las indicaciones del Ministerio de Salud, que fueron los 5 días que fueron recomendados por parte de la orden sanitaria que llegó. Y para reactivar cuanto antes, todo el equipo de ingeniería, incluida Mariana, ya Mariana tiene como testigo de lo que se puede sentir hacer la prueba, todo el equipo de ingeniería voluntariamente se hizo la prueba para darle tranquilidad al propietario, tranquilidad a todos los involucrados y seguir trabajando, o sea, seguir dándole. Eso es una meta que entre todos tenemos que proponernos. Y el otro comentario así de la honestidad hacia Mariana fue que lo comentó en la oficina, que realmente, si bien es cierto, se quedó con los 5 días recomendados, a nivel de oficina también parte de esas estrategias que yo comenté, que trabajamos desde enero, es que la oficina se seccionó por mucho tiempo, donde existen 3 grupos muy marcados, que eran 2 grupos que iban alternando virtual y físico, y el otro donde las primeras 15 días, 22 días, solo había un inspector, que era yo, en el sentido de que si alguien se contagiaba, pues solo era Álvaro. Ya después se fue aflojando un poco esto y empezamos a meter más inspectores. Ahora otra vez, como usted lo acaba de mencionar, que hoy hay picos importantes, pues hay que ir ajustando otra vez las medidas. Pero esa combinación de protocolos ha servido para que no paremos en ningún lado, ni en la oficina ni en la construcción. Bueno, exceptuando esta semana en la que estamos viviendo, que todos salimos rascando para protegernos, ¿verdad? Y para cuidarnos. Qué importante lo que acabas de decir, y es que efectivamente esta semana que no se ha podido laborar en el sector construcción,
ha significado para muchos de los que, y estoy probablemente hablando de todos los que nos acompañan en este panel, que tenemos en este momento 173 espectadores, les ha significado tener que cerrar por lo menos una semana sus trabajos, ¿verdad? Sus proyectos constructivos o de proyectos arquitectónicos. Importante aclarar que Álvaro Castro imparte el curso de inspección de obras en Educo desde hace ya varios años. Actualmente se está impartiendo de manera virtual y dentro de poco se estará abriendo nuevamente ese curso para los que estén interesados en llevarlo. Mariana, bajo el tema de precisamente lo que hemos tenido que hacer, enfrentar el cierre en este momento de las construcciones, ¿verdad? Que si no logramos que las personas atiendan al gobierno en cumplir con los protocolos, puede ser que nos cierren más tiempo o del todo las obras constructivas. ¿Qué ha significado para ustedes el éxito a nivel de la empresa para poder seguir adelante sin mayor problema y asegurarles también a las personas que nos acompañan que de qué manera pueden hacer ellos también? Porque aquí queremos saber cómo podemos mantenernos siempre a flote construyendo y que no se detenga el trabajo. Sí, no podemos dejar de lado que el sector construcción es un sector que mueve la economía ampliamente. El dejar de trabajar es una palabra que no existe en mi vocabulario en este momento, sino más bien lo que tenemos que ir haciendo es readecuándonos a las situaciones. Si, por ejemplo, hay parte de la inspección que es trabajo de escritorio, si bien es cierto, es muy poco o es el menor, podríamos o podemos en este momento realizar ese trabajo donde nos cerraron completamente. También en pensar de qué formas podemos mejorar las condiciones en las obras para que no nos vuelvan a hacer estos cierres. La Cámara de la Construcción mandó recientemente un documento donde se habla mucho de la capacitación en la obra. Y lo menciono porque el tema de los contagios muchas veces no han salido por la misma construcción, sino porque muchas de las personas no tienen las condiciones adecuadas donde viven, y ahí es donde se están contagiando. Entonces, parte de estas capacitaciones de salud ocupacional para las personas que están trabajando es como fomentar ciertas normas a la medida posible, porque sabemos que muchas trabajadores viven en cuarterías, tienen grandes familias donde las casas son muy reducidas, donde podemos más bien atacar los contagios para que la inspección se siga dando. Y también otra parte que me parece que ha sido un éxito es la sectorización. Lo menciono en el caso de que si tenemos un edificio de varios pisos, podemos trabajar por cuadrillas. De hecho, ya hay varias construcciones que están trabajando así. Bueno, una muy conocida nuestra y con la que hemos llevado varios proyectos, Vanderlat y Jiménez. Ellos están trabajando por sectores en algunos proyectos, de forma de que si un área se contagia, solamente tengan el cierre de una parte de la obra, no de la totalidad de la obra, y siguen funcionando, y seguimos funcionando, y seguimos moviendo el sector construcción, que tiene muchas personas involucradas, ¿verdad? Proveedores, importaciones. También otra parte que podemos mejorar es, si vamos a seguir en esto, que va a ser como una montaña rusa, de nos cierran, nos abren, nos cierran, nos abren, es mejorar o hacer lo más eficiente posible los tiempos de inspección. Si esta semana nos tienen abierto, tenernos las muestras, ver todos los pendientes que tengamos, sacarle el jugo el día de la inspección. Y si nos vuelven a cerrar, ya por lo menos hay cosas decididas, hay submitas, muestras aprobadas, todo lo que tenemos ahí adelantado. También, y nosotros como inspectores no solamente vemos lo bonito, ¿verdad? También somos un ente que regimos por otras áreas, como que se cumplan las normas de salud ocupacional,
porque muchas veces no les están cumpliendo. Entonces, tenemos que estar bien informados de lo que ahorita nos están diciendo todos los entes, el CEFIA, la Cámara de la Construcción, el Ministerio de Salud, para poder mantenernos a flote en cuanto a todo lo que estamos viviendo. Claro, muchas gracias. Recordarles a los que nos acompañan como espectadores que pueden hacer sus preguntas también. Ya tenemos una que ya la voy a leer, y además Hilda Martínez, que levantó la mano, que con gusto, si nos escribe la pregunta, con gusto la pasamos por acá, y a todos invitarles. Álvaro, ¿usted me puede ayudar con la pregunta que hace el arquitecto Isaac García, que dice: buenas tardes tengan todos, si bien somos arquitectos, como directores de obra nos toca coordinar con diferentes disciplinas, estructura, electricidad, aire acondicionado, supresión de incendios. ¿A qué nivel deberíamos de capacitarnos en estas diferentes disciplinas? Esto para fomentar buenas prácticas de construcción, una buena coordinación entre disciplinas, y que no nos bailen, no solo a la hora de construir, sino en etapas de presupuestos, especificaciones, etcétera. Sí, Liz, con mucho gusto. Sí, vamos a ver, para responderle, Isaac. Tal vez la palabra correcta que yo utilizo en ese curso de los sábados es, o conversatorio, como quieran verlo, es que uno debe de ser un inspector intrometido, ¿verdad? Y cuando digo intrometido, es un inspector intrometido integral o holístico, como quieran verlo. Y eso es lo que yo vendo, no solo en la oficina, evidentemente, porque es mi casa, sino con la gente que convivo y en el curso, y doy ejemplos. Bueno, para responderlo puntualmente, ya doy el argumento. La respuesta es que sí, o uno se debería de capacitar con cursos que vienen del colegio, la Cámara, Educo tiene bastantes en diferentes áreas, o ir aprendiendo de las experiencias de la vida o estudios de caso. Y entonces voy a dar varios ejemplos. Uno, como inspector, ahora como mencionó, como director de proyectos, pues esa parte de ser intrometido, uno debe de estar viendo todas las aristas. Entonces yo le viendo a la gente que va a los sábados que hay 3 tipos de inspección. Está la pasiva y la activa. Y la pasiva es, voy a hacer como en forma de chota, como que yo llegue y diga: la escalera está bonita, está fea porque yo soy arquitecto, y me voy. O llegó el estructural y dice: la varilla está bonita, y me voy. O cumple con el acero y me voy. Eso es ser pasivo o simplista, porque uno solo ve el área de afectación que le corresponde y no ve la totalidad del proyecto. Y realmente, para que los proyectos sean exitosos, uno tiene que tratar, evidentemente, siempre respetando a cada profesional, a cada cargo de los involucrados que estén, pues uno debería de colaborar. Entonces voy a dar ejemplos. Si uno sabe que la varilla está grifada, no hace falta graduarse de Harvard de estructural para saber que no cumple, que el acero trabaja en tensión. Si usted ve que un trabajador está haciendo una pica sin anteojos y sin el equipo de protección, es una obligación hacerlo y hacerlo notar, sobre todo a lo que nos compete ahorita, que es inspección. Entonces, la respuesta es que sí, uno debería de capacitarse, y entre más sepa uno a nivel general, y eso es sin especializarse, por eso es que cada quien va agarrando su camino, pero a nivel general va dándole herramientas para poder cuestionarse, y es un cuestionamiento sano para el beneficio del proyecto, no es un cuestionamiento en deterioro del proyecto. Y eso mismo recae en lo que ahora mencionó Mariana, de que con todo esto del COVID y la inspección, se subraya todavía en negrita las obligaciones de un inspector, y así lo estipula en la parte de la ley orgánica del CEFIA, que uno debería ser, para utilizar otro término, un buen policía, un excelente policía. Entonces, si usted es inspector arquitectónico, eso no lo limita a que usted diga: mira, aquella escalera es una escalera tipo A y la están utilizando como una escalera de extensión y no está amarrada. No, usted tiene una obligación de mencionárselo al director técnico, no solo porque el hecho de que sea
en temas de seguridad ocupacional no se menciona. Y así sucesivamente. Entonces así va a pasar con el COVID. Yo creo que de las claves para que la industria nuestra, como arquitectos e ingenieros o la construcción, creo que nos corresponde ser excelentes policías todos, y decir, mira, aquel carajo no tiene alcohol en gel, aquel carajo no tiene mascarilla, aquel carajo no tiene careta, veo a 25 personas comiendo juntas, contándose chistes. Solo así yo creo que deberíamos de cuidarnos, por lo menos en la parte que nos compete, que es el trabajo. Ya después en las residencias es un poco complicado. Entonces tal vez eso es para responderle a Isaac. Y de lo que estaba comentando Mariana, la primera pregunta de Rodrigo, yo creo que en estos sub y bajas que mencionó Mariana de la montaña rusa, es importante las nuevas tecnologías. Y otra vez voy a mencionar como así yo parezco terco diciendo como estudio de caso, pero solo así aprende uno, bueno o malo, pero la realidad es lo que enseña. Entonces, ahorita San Pedro Business Center, que es un oficentro que estamos haciendo en San Pedro con el Liceo Vargas, se están utilizando herramientas que no son para nada nuevas. Yo considero que en Costa Rica pues hay gente que va un poco más tarde que otras, que es el BIM, entre otras. Se está utilizando manejo de plataformas para los planos as-built, como FieldWire. Hay varias herramientas que estamos utilizando. Puntualmente en inspección, haber involucrado a un BIM manager, que es un tercero y que no es parte de nosotros como consultores, como diseñadores y tampoco como la constructora, ha ido ayudando a que se terminen de revisar interferencias que por más de que se hizo un trabajo exhaustivo salieron, y ha facilitado que se haga una inspección virtual más que toda presencial. Entonces eso, les termino el estudio de caso. Las reuniones son los lunes de coordinación. Desde el momento que dijimos esto, dijimos los recorridos los va a hacer cada quien solo y por separado, o si acaso con el ingeniero residente. Pero entonces, ¿en qué redoblamos? En que pasamos a tener sesiones que ya existían, pero no con esa intensidad, los miércoles, y se involucró una nueva los viernes para revisar el modelo y ir teniendo claro todos los aspectos constructivos para la constructora y para la inspección. Entonces, los días que vamos a inspeccionar por separado cada quien, pues va a haber muy puntualmente temas, y eso reduce el riesgo y evidentemente colabora a ir bajando la curva que nos hablan las autoridades sanitarias. Muy bien. Basándose en lo que acabas de decir, tenemos una gran responsabilidad que cumplir ante la ética profesional, y es precisamente el hecho de que antes del tema del COVID había muchas cosas a nivel de inspección que muchas empresas o personal, arquitectos, ingenieros, tal vez no estaban cumpliendo, y es la razón por la que precisamente se imparten estos cursos de inspección, ¿verdad? Con el COVID, con más razón, es importante seguir adecuadamente la gestión de inspección con buenas prácticas. Entonces, tal vez Mariana nos ayuda. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que ustedes desde la empresa o desde su gestión profesional ya de por sí veían que otras tal vez no lo estaban cumpliendo y que les ha dado un poco el éxito de la labor que ustedes desarrollan, para que podamos decirle a los que nos acompañan de qué manera poder seguirlo para que ellos también tengan éxito en eso? Antes de la respuesta, quiero saludar a Carolina Pizarro, que nos está viendo desde el Facebook Live, la arquitecta Carolina Pizarro. Un saludo muy especial. Adelante, Mariana. Sí, claro. No, lo que sí tenemos que, digamos, es como cambiarnos ese chip de que ahora
podemos hacer la inspección como la hacíamos antes. Como lo mencionó Álvaro, lo ideal es que ahora hagamos una inspección prácticamente solos y después tener una reunión. Bueno, en este caso, San Pedro Business Center sí está aplicando el BIM, pero no todos lo aplican. Entonces, lo ideal es adaptarnos a la condición del día de hoy. O sea, tenemos que olvidarnos de cómo hacíamos las cosas antes y adaptarnos a cómo las tenemos que hacer ahora. Parte que yo creo que es parte del éxito de seguir haciendo bien las cosas en obra y sin olvidarnos de que COVID, no COVID, la inspección sigue y la calidad y el producto final tiene que ser igual de bueno al que no, si no estuviera en la pandemia. No podemos decir que ni poner pretextos ni aceptar pretextos ahorita de que es por la pandemia, no, inspeccionamos exactamente igual como lo estábamos haciendo antes, con algunas adaptaciones sí. Si se tiene que comunicar algo, no hay de otra forma que juntarnos, porque a veces hay soluciones que requieren del electromecánico, con todo el protocolo, el distanciamiento, nuestro nuevo traje COVID que debemos usar, lo hacemos. Realmente yo no he sentido que sea como algo ilimitado. Simplemente fue como cambiar un poco nuestra vestimenta y nuestro protocolo a la hora de llegar a nuestras casas, a nuestras oficinas, para proteger también a los que se quedan en la oficina, también a los que están en nuestras casas, porque la mayoría estamos con familias o tenemos a alguien cercano que tenemos en nuestros lugares. Creo que esa es la parte como que podríamos, es que no hay como algo como que nosotros digamos que no podemos realizar nuestra inspección, sino si simplemente solamente como en este momento que ahorita ya nos detuvieron y no nos queda de otra. Pues una cuestión de adaptarnos y mucha resiliencia. ¿Cómo no? En el Colegio Federado hay una comisión paritaria que estudia precisamente la forma en la cual se lleva a cabo los procesos en BIM para que el país se convierta a BIM. Es muy importante lo que decía Álvaro respecto ahora de la aplicación de las tecnologías. El Colegio de Arquitectos es quien coordina esa comisión. Paritario significa que hay representación de todos los colegios en ella misma. Quiere decir que entonces, desde civiles, topógrafos, mecánicos eléctricos y tecnólogos están ahí aportando, ¿verdad? Nos hacen una pregunta en el Facebook precisamente al respecto de eso. Antes saludar al arquitecto Edwin González también, que nos ve desde el Facebook Live. El profesional Oscar Steven hace la pregunta: ¿es recomendable que en las inspecciones que se hacen cada semana nos acompañe el BIM Manager o debería establecerse por actividades específicas? Álvaro, tal vez nos ayuda con eso. Sí, vamos a ver. Bueno, todo el mundo BIM, ¿verdad? Porque tener un modelo no es BIM. Tal vez ahí como para dar solo ese punto de introducción. Dentro de los roles y competencias que existe dentro de lo que está normado para BIM, pues existen varios roles como el coordinador BIM, el facilitador BIM y el BIM Manager. Ese BIM Manager, que es digamos como el dueño absoluto del proceso del modelo en las dimensiones que se haya preestablecido, ¿verdad? Si era 3D, 4D, 5D. Sí es recomendable y tal vez así lo menciono, insisto, en los proyectos que hemos tenido nosotros, experiencia, y ahorita actualmente que ya estamos viviendo, que es ese de San Pedro, y ahorita con Proicon también vamos a utilizar BIM 360 y ahí vamos impulsando. Creo que es tarea de todos. Ahí el consultor que está llevando la parte de BIM Manager se llama Blue AS, perdón. Y ellos, el rol que tienen es de fiscalizadores de los modelos en primera instancia, de encontrar esas interferencias
que ayuden al proceso constructivo. Entonces, realmente ellos a obra no han ido, contadas veces han ido, de hecho hicieron un levantamiento para hacer verificaciones de control cruzado con nube de puntos, pero ellos no han ido porque estamos funcionando de la siguiente manera. Las anotaciones y correcciones que se puedan hacer en obra, conocido como los planos finales de obra o los as-built, se están haciendo anotaciones redlines utilizando una plataforma que se llama FieldWire, que es basada en la nube, que es similar a PlanGrid. La gente que lo ha utilizado, si no, ahí después con mucho gusto conversamos más, o ahí se mete en el curso los sábados. No, pero esa plataforma está sirviendo de insumo para que ellos vayan actualizando la parte final construida. Sin embargo, en esas sesiones que mencionaba, que ellos la lideran en el sentido de detectar las interferencias y dar sus observaciones para que los especialistas después corrijan o den su input, las sesiones ellos la lideran los miércoles, los viernes y los lunes hacen como un resumen ejecutivo. Entonces, realmente, por lo menos en mi experiencia, no es vital que el BIM manager pues esté al lado de uno inspeccionando y vaya y lo acompañe, pero sí es vital que no se pierda la información. Entonces, para eso es muy importante que se establezca dónde es que se va a manejar toda la información, el manejo de la información de los documentos, si es en la nube, si es físico, que eso es otra de las secciones que uno debe establecer cuando trabaja en BIM. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos están haciendo tanto por acá por el Zoom como en el Facebook Live. Saludo a todos los participantes de ambas plataformas. Son muchos. Más bien, muchas gracias a todos por estar participando tanto en el Facebook Live, nacionales e internacionales, como acá en el Zoom. Tenemos una pregunta del arquitecto, del ingeniero, César Abarca. Dice: buenas tardes a todos, es un placer participar en este conversatorio. Soy el ingeniero César Abarca y mi consulta sería la siguiente: ¿cuáles serían los consejos para una persona que va a iniciar un puesto de inspector? ¿En qué aspectos indispensables debo enfocar el proceso de inspección, además de todo el entorno global como inspección activa ya mencionada por el arquitecto Álvaro? No sé, Mariana, si quiere empezar con la respuesta y después también Álvaro. Sí, como inspectores de arquitectura, o sí, de arquitectura diría yo, que es mi campo. Nosotros somos, yo siempre lo he visto como así, sabemos de todo y no sabemos de nada, porque nunca profundizamos en algo tantísimo como para hacer de la disciplina, pero sí tenemos un conocimiento integral que es, yo creo que nuestra herramienta más fuerte para poder tener la potestad de decidir o de por lo menos delegar esa respuesta de quién es de qué está mal o qué está bien. Entonces yo creo que una de las herramientas, o si alguien se va a iniciar en la parte de inspección, más que saber como mucho de construcción o mucho de electromecánica, es saber un poquito de todo para uno poder identificar esas cosas que uno ve que no están bien. Bueno, como lo mencionó Álvaro, lo de la varilla grifada, alguien sin lentes, tenemos como es demasiado amplio el campo de la inspección, entonces tenemos que tener ese panorama global como para visualizar y, o sea, hacer los ojos detrás de todo, detrás de todos para poder nosotros definir o hacer una buena inspección, que es yo creo que lo que nos lleva al éxito en los proyectos, y ver las cosas anticipadamente. No, digamos, cuando ya tenemos el problema encima, sino ir anticipando las cosas que se nos puedan venir en obra, que es muy diferente al proceso de planos, es una cosa, y cuando llegamos a la obra y nos encontramos con muchas sorpresas, o cosas que están mal hechas, saber por qué están mal hechas. Entonces yo lo que le diría a él, o como consejo, es informarse a manera general. General lo digo, que uno no puede terminar siendo un electromecánico, un estructural,
resolviendo todo, cómo se hace el mueble hasta el último tornillo, pero sí necesitamos saber cómo se fabrica y ser una palabra un poco fea, metiches. Metiches y siempre estarse viendo a ver qué está haciendo, cómo se hace, porque cuando uno es nuevo en la inspección, hay muchas cosas que uno no sabe si se están haciendo bien o mal. Entonces, es como llevarse la semillita y revisar si realmente, o preguntar al especialista si realmente se está haciendo bien. Muchas dudas, y todavía yo que tengo más de 15 años de elaborar en esto, todavía hay cosas nuevas y siguen habiendo técnicas nuevas y cosas nuevas, y lo que hace, o mi herramienta más, o mi forma de trabajar, es llevarme la duda y llamar al especialista o consultar a otro colega y si cómo se está haciendo en otro proyecto. Creo que a veces las cosas no se resuelven inmediatamente en la inspección. Creo que ese es mi consejo para César. Uh-huh. Muchas gracias. Antes de darle a Álvaro para que responda su parte, estamos a 10 minutos ya de finalizar, que rápido pasa el tiempo y tenemos muchas preguntas. Hay una pregunta que hace Leonardo Roldán al respecto de dónde se dan los cursos, ¿verdad? De los sábados y cualquiera. Con lo que acaba de decir Mariana, y para responderle también a Leonardo, el Colegio de Arquitectos, desde la Comisión de Educo, que es Educación Continua, imparte cursos. Todos en este momento son virtuales, son online, precisamente porque tuvimos que reinventarnos para lograr hacer que todos los profesionales pudiesen mantener esta actualización profesional, que es el mandato que tenemos al respecto, ¿verdad? Poderles ayudar a ustedes con información, con conocimiento, para que puedan aprender experiencias para poder llevar a cabo mejor su labor profesional. Entonces, nosotros impartimos cursos de inspección de obras, que bien es el que imparte Álvaro los sábados en este momento. Se dan cursos de BIM, se dan cursos de estructuras, se dan cursos de mecánica, se dan cursos de eléctrica, se dan cursos de muchos. Por favor, ingresen a la página del colegio, del CACR, y se dan cuenta. Ahí están todos los cursos que nosotros impartimos y están abiertos en este momento, buena parte de ellos. Así que tienen todo el acceso para que puedan informarse y capacitarse al respecto de lo que Mariana acaba de responder. Repito, nos quedan 10 minutos, tal vez entonces si tenemos muchas preguntas. Álvaro, tu parte al respecto de esto para pasar con otra pregunta y tal vez más concretos cada vez. Sí, tal vez rápidamente le agregaría lo que dijo Mariana, que mi recomendación, si uno es, y no solo si uno es inspector empezando, sino como inspector, es de las cualidades de las listas que yo doy, tal vez de mi forma de trabajar, es que uno sea un desconfiado en el buen sentido de la palabra, que es básicamente lo que mencionaba ahora Mariana. Y rápidamente a lo que me refiero con ser un desconfiado. Si uno es muy nuevo y es algo muy natural, que tal vez uno entre con, tal vez muy respetuoso, y si hay un constructor muy colmilludo, que sí los hay, le va a decir, vea, arquitecto Álvaro, es que así llevamos años haciéndolo. Entonces, yo creo que perfecto, usted en el momento le dice, de verdad está bien, lo apunta y se va. Y se va a estudiar, se va a la bibliografía, se va a buscar proveedores, se va a consultarle a otros colegas, se va a meter a cursos, en fin, para tener información para poder debatirle o aprobarle o, en fin, lo que corresponda. Y el otro punto importante, con eso de tal vez para iniciar, es que yo me limitaría a lo que mi necesidad real de acción me está llevando. Entonces, como digo yo en el curso, si usted es el fuerte es hacer casas, realmente si se quiere aprender la NFPA o se mete a los cursos que yo he llevado, el de diseño e inspección que trae el colegio también a don Eduardo, al argentino, si usted se quiere aprender la NFPA de arriba abajo, apréndase, lo felicito, pero en la casa no lo va a utilizar, ¿me explico? Entonces, con ese ejemplo lo que quiero decir es que su mismo quehacer o accionar profesional lo va llevando a obligarlo, a impulsarlo, a ver qué tiene que ir aprendiendo. Entonces,
El otro punto es ser desconfiado en el buen sentido de la palabra, observador crítico, que ya lo mencioné, y por último, pues ir aprendiéndose las normas, los reglamentos que lo competen a uno en su accionar. Muchas gracias. La arquitecta Gabriela Madrigal nos dice, buenas tardes, ¿cuáles son esas buenas prácticas que se recomendarían a los municipios y a los procesos de inspección desde la parte municipal, que en muchas ocasiones son escuetos y por eso desafortunadamente se dan muchas construcciones irregulares? Álvaro. Sí, ok, vamos a ver. Puntualmente con la municipalidad, y yo creo que ahí no hay separación, o sea, inspeccionar es inspeccionar. O sea, si yo me voy al ciclo de Deming, ¿verdad? Que es planear, hacer, verificar, actuar, ese verificar es el control y es el que le toque el rol o el sombrero de inspeccionar o de fiscalizar. Entonces, buenas prácticas ya existen y existen escritas. El colegio tiene manuales y procedimientos, la Cámara tiene manuales y procedimientos, el reglamento de construcciones pues también tiene. De todo lo que ya está escrito, ahí yo creo que lo que falta es que alguien empiece a hacer un compendio de buenas prácticas de boca en boca, de esas que no están escritas, pero que sí son buenas prácticas. Entonces, tal vez enfocado a la parte municipal, y yo no sé si enfocarlo en la parte del COVID o en términos generales de inspección, porque la inspección de un ingeniero o un arquitecto municipal pues es diferente a la responsabilidad profesional que tiene el que está ligado totalmente al proyecto. Entonces, con la municipalidad yo me enfocaría en que sean cumplimientos generales de los permisos de construcción y de las normativas que le afectan. Entonces, empezando por lo básico, como yo sé que lo hacen la gran mayoría de las municipalidades, pues respetando, digamos, del bosque hacia adentro. Entonces, del bosque hacia adentro, ¿qué es? Bueno, uno podría hacer una lista de verificación por parte de la municipalidad, hacer un checklist de qué tiene que ir revisando a nivel de afuera hacia adentro, o sea, de la envolvente hacia adentro. Entonces, por envolvente me refiero que uno debería tener un checklist donde diga cumplió con el cerramiento perimetral provisional. Eso es algo que ya es obligatorio para todas las construcciones. Pues es muy sencillo y se va verificando. O cosas como, sin importar si es un proyecto que está buscando una certificación EDGE o LEED o cualquiera de ese tipo, pues también ya reglamentos y normas nacionales obliga la separación de residuos. Entonces, eso puede haber una lista de control por parte de la municipalidad, pero tal vez mi recomendación, porque podríamos durar muchísimo hablando de buenas prácticas, de esas que no están escritas, sino ahí yo después a través de Rodrigo del colegio, de que queden en algún lado y se van transmitiendo. Pero mi recomendación es que la municipalidad genere en su accionar, porque repito, es diferente al inspector que está ligado al proyecto, pero que sí genere una lista de verificación de lo que primero le compete a nivel externo, porque a nivel externo va a afectar al vecino, va a afectar el barrio, va a afectar la calle, va a afectar lo otro, y después se mete en temas internos de cumplimiento. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo conversatorio para continuar. Vamos a seguir esta pregunta de Rocío Salazar. Mariana tal vez me ayuda con ella. Dice, buenas tardes, con respecto al costo adicional de implementar equipamiento de protección, aproximadamente, ¿cuánto incrementa esto el costo de la construcción en un porcentaje aproximado? ¿Le solicitan a sus trabajadores en construcción que lleven sus propios implementos? Lo anterior de acuerdo a su experiencia en inspecciones desde que se deben mantener las medidas preventivas ante la pandemia. Lo anterior por cuanto por varios meses cada contratista deberá prever lo anterior en su oferta para no ver reducida su utilidad. Bueno, el costo en sí yo no tendría como un dato específico porque normalmente es la constructora la encargada de suministrar el equipo de seguridad
a los trabajadores de las construcciones. Entonces ellos deberían de asumirlo dentro de un costo, no adicional, sino ya un costo más dentro de la obra. Aunque sí es cierto que son nuevos implementos. Eso en cuanto al costo y a quién lo debería suministrar. Entonces debería suministrar a la constructora como parte del equipo de seguridad que ahora requerimos. Y si quieren, le doy la palabra a Álvaro, que tal vez debe saber un poco más de esta parte. Adelante, claro. Sí, no, tal vez ahí para responderle al Rocío. Bueno, número uno, como está explicando Mariana, nosotros no somos constructores, a pesar de que, como digo yo, siempre en broma, que yo soy un constructor frustrado, porque solo he andado con constructoras prácticamente. El costo promedio ahorita, y hace poquito en la revista de la Cámara salió un artículo en el que escribe tres colaboradores de Edificar, don Juan José, que de hecho es, creo que es el presidente o el vicepresidente, ahí me disculpa si pifio el rol, don Juan José, pero ellos hacen un estimado de cuánto está costando o cuánto va a costar, y por persona uno puede proyectar que al mes está costando entre 20 y 80 dólares agregarle todos estos insumos, ¿verdad? Cuando digo los insumos es hacer prorrateado el alcohol en gel, hacer prorrateado el jabón líquido, hacer prorrateado el consumo del agua, porque evidentemente ahora no, ¿verdad? Antes si acaso se tomaba agua la gente que construía y ahora se lava las manos de entrada, se lava las manos en el café, en el almuerzo, entonces evidentemente el consumo de agua sube. Entonces, ese promedio de 20, 80 dólares por persona o más o menos un 200, 250 dólares al mes por persona es el que menciona don José en el artículo. Yo hablando con otros constructores, tal vez hay que separarlo en dos formas. Y yo no sé si la pregunta es porque es constructor, ¿verdad? O es contratista. Ahí hay que separar los proyectos que ya están adjudicados, y es lo que hemos hecho en los proyectos nosotros, por ejemplo, en San Pedro Business Center, abiertamente y con ese espíritu colaborador, el propietario dijo, bueno, mi negocio fuerte es la parte comercial, todas estas medidas del gobierno y la parte de salud nos ha afectado, entonces nos hemos sentado en reuniones más gerenciales para ver el flujo de caja, revisar absolutamente todo. Pero para no desviarme mucho, los costos en esas constructoras, en los números que ya llevan, habría que separar lo que ya está adjudicado para negociarlo con el propietario o con el cliente o ver cómo sale. Y para los nuevos, pues sí es valorar esos nuevos insumos, tanto de mascarillas, caretas, guantes, equipos adicionales de protección que se van sumando, pero yo estoy segurísimo que ese promedio que menciona Juan José va a andar como por 75 dólares por persona, todos los insumos. Muy bien, muchas gracias. Juan José Córdoba pregunta, ¿dónde puede estudiar acá en Costa Rica para ser BIM Manager? Juan José, por favor, acérquese al CACR, métase a la página del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y ahí le podemos ayudar para responderle bien de lo que nosotros le impartimos acá en el país. Hay una pregunta que nos da el señor Daniel Pinto, que va específicamente para Álvaro. Dice, buenas tardes a todos. Actualmente con la pandemia las instituciones públicas se han visto obligadas a virtualizar y digitalizar procesos, incluidos los relacionados a la construcción. ¿Cómo han sentido este proceso? ¿Qué se puede mejorar? Si quiere, yo sé que la pregunta va dirigida a Álvaro, pero yo sí estoy más relacionado un poco con la parte de aprobaciones de proyectos. Vieras que realmente las instituciones se han puesto al día. De hecho, hemos tenido proyectos aprobados en tiempos de pandemia. Hemos tenido reuniones también con las instituciones cuando se ha requerido vía Zoom, siempre se han dispuesto. Si bien es cierto, la agilidad tal vez no es la misma de ir, yo creo que también se nos ha quitado la costumbre hasta eso de estar viendo las instituciones.
ellas mismas han buscado la manera de solucionar o de readaptarse, porque esto yo creo que más que todo es una readaptación a la situación. Pero todas las instituciones, bueno, el INBU hemos tenido reuniones con el INBU, hemos tenido reuniones con bomberos, nos han aclarado, hemos aclarado, nos han aprobado, el AIA nos ha aprobado proyectos, el CEFIA, realmente ha sido, yo lo he sentido en mi tema personal, bastante ágil, a pesar de que ha sido un cambio que hemos tenido en un corto tiempo. Ahí tal vez Rodrigo, para comentar la pregunta a Daniel, bueno, lo primero que hay que mejorar es internet. No, pero de verdad es vital. O sea, es vital tener internet sano y bueno en todo lado. Pero para responderle puntualmente, vamos a ver, hace poquito ya venía en las municipalidades dándole, pero ya oficialmente hay 59 municipalidades que son digitales. Entonces, eso ayuda muchísimo. El otro, les comento, otra vez, casi le da un paro cardíaco a nuestro especialista en permisos, pero unas escuelas que estamos tramitando y estaban bastante adelantados, ahora Setena nos salió con que ya no recibe nada físico, ahora todo digital. Entonces, bueno, en buena hora, pero ahora nos devuelve atrás todo lo que veníamos avanzando. Entonces yo creo que ahorita en siglo XXI, en vivo a todo color la pandemia, el COVID, herramientas y software sí hay. Y un último estudio de caso también por si le sirve. Nosotros ahora, durante la pandemia, gracias a Dios, pegamos unos proyectos nuevos y se está trabajando, no inspección, pero diseño utilizando una plataforma que se llama Mural, que es bastante colaborativa. Hay muchas similares y se ha llevado un proceso de diseño como si estuviéramos casi que presenciales. Entonces, yo creo que tal vez para responderle es buscar la tecnología y el software que requiere uno o está ocupando para poder solventar esa necesidad. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta del Facebook Live de Oscar Steven que dice, suele ocurrir en las inspecciones, en el primer problema, busquen culpables y no soluciones. ¿Qué conceptos nos darían para poder mediar este tipo de conflictos? ¿Quién quiere responderla muy concretamente, por favor? Bueno, si gustan, respondo yo. Eso de culpables, en todas las construcciones lo hemos visto y que Álvaro también lo puede, creo que, mencionar. Sin embargo, yo creo que una vez que ha sucedido algo, es mejor buscar la solución lo más pronto posible y olvidarse del culpable. Cuando una persona tiene esa actitud, lo primero que yo diría que hay que hacer, o lo primero que hay que hacer es atacar el problema y después buscar o la situación que se dio y después ver a quién se le cobró, a quién tuvo la culpa, todo, porque eso es un desgaste mental y requiere, son costos también de tiempo y de reacción. Entonces yo diría que el tema de los culpables es algo que siempre se va a dar y donde deberíamos más bien de evitar esa actitud, solucionar y después de solucionado vemos a quién se le va a cobrar o quién fue el culpable. Claro, muy bien. María del Socorro Ordóñez nos dice, muchas gracias por toda la información suministrada. Siempre es un placer escuchar a los colegas para retroalimentarnos un poco sobre las técnicas constructivas. Voy a leer un mensaje que me parece muy agradable para el cierre y ya les voy a dar a ustedes también para que por favor nos den sus últimos comentarios, ¿verdad? Jacobo Morón Rosales dice, Dios está en los detalles, decía Miss Van der Rohe. Les felicito por estas sesiones del CEFIA, en este caso el CACR en particular.
Con 22 años de experiencia les indico que es vital la sensibilidad de comprender el origen y concepto de las cosas y confiar en el diseño y los profesionales que generan un proyecto. Al asumir el rol del inspector, somos la mano ejecutora, somos los cómplices del concepto y el diseño. Velamos por el interés del cliente y del proyectista. Por duro que sea todo lo que implica una obra, el inspector es el centro que mantiene el orden establecido entre todas las partes. Éxitos. Muchas gracias, Jacobo, por esta reflexión final. Mariana, una reflexión tuya final, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Ojalá que les haya servido este conversatorio que a cada uno de ustedes. Y estamos en estos tiempos que muy diferentes a lo que hemos vivido, pero yo creo que parte de nuestra labor es seguir realizando y entregando un buen producto como inspectores, como diseñadores, como arquitectos y todo. Yo creo que podemos seguir adelante en nuestras labores y bueno, a seguir adelante porque no podemos detener este país. Así es. Gracias, Álvaro. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. La verdad, yo no sé si el conversatorio le dimos fuerte como a todas las medidas del COVID y era inspección de obra. Si quieren, después más adelante, yo feliz me apunto a hablar solo de inspección pura. Pero bueno, tal vez para terminar, yo considero que lo más importante, y lo mencionamos varias veces, es en primera instancia ser bastante responsables y éticos. Y eso va de la mano en cuidarnos nosotros para llegar a las casas, en ser esos buenos policías que yo mencioné anticipadamente. Y sobre todo yo creo, y nosotros vacilábamos el otro día, y tal vez termino con esto, al final de cuentas el COVID ya llegó. Llegue la vacuna, no llegue la vacuna, haya gente que cree en la vacuna o no, ya está aquí y hay que convivirlo. Entonces, yo entiendo todas las medidas que está tratando de hacer el Ministerio de Salud, algunas no las comparto. Sin embargo, creo que es obligación, al menos nosotros como arquitectos e ingenieros en la industria, velar porque se siga trabajando. Y con eso, yo vacilaba el otro día en otro proyecto con la constructora Don Rodrigo Alman, que yo decía que tal vez va a llegar el día, así como uno pide hoja de delincuencia para entrar a un trabajo, le van a pedir hoja de COVID negativo. Bueno, yo no sé si llegará o no, pero creo que es pues un requerimiento más que hay que tenerlo en cuenta y hay que convivir y echar para adelante, como dicen. Creo que es responsabilidad de todos nosotros hacer que la máquina del diseño y la construcción no pare, porque es una de las industrias que es de los índices a nivel nacional e internacional que marca la pauta de crecimiento en los países y vincula a muchas industrias más. Entonces, yo creo que sí es obligación pues cuidarnos y hacer las cosas bien. Así es, muchísimas gracias a los dos, Mariana, Álvaro, por estar con nosotros el día de hoy en este CACR Conversa en vivo, donde pudimos sacarles mucho provecho a todo lo que ustedes conocen. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros participando. Hacerles saber de que vamos la próxima semana con un nuevo programa. Ya les vamos a enseñar el afiche para que tengan conocimiento de ello. Pero es muy importante que participen de todo esto porque es para ustedes. Nosotros nos estamos acercando al gremio de la ingeniería y la arquitectura para que ustedes puedan crecer junto con nosotros también, porque aquí todos aprendemos gracias a los expertos que nos acompañan. La próxima semana, igual a la 1 de la tarde, el próximo jueves, vamos a tener el CACR Conversa en sus marcas listos fuera. Trabajo durante el COVID, cómo conseguirlo. El licenciado, el máster Alan Zúñiga y la máster Ana Isabel Aguilar nos van a estar acompañando para este webinar. El que va a moderar será el arquitecto Pablo Mora Fallas.
Y bueno, pues todo esto es con el fin de darles a ustedes mucho más insumos para poder mejorar en tiempos de COVID y en tiempos profesionales, cualquiera de los dos. Así que bienvenidos. De nuevo, muchas gracias, Mariana y Álvaro. Vamos a tener que hacer un nuevo programa con ustedes pronto para terminar de evacuar dudas y que podamos seguir creciendo todos. Bienvenidos todos. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo muy especial. Gracias a todos los que están detrás de cámaras, también todos los compañeros del colegio, del CACR, que han hecho que esto sea una realidad. Muy buenas tardes.